Amigos, son las 7:35 de la mañana. Estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV y le damos la bienvenida, como siempre, al analista político venezolano Osvaldo Ramírez para actualizar a nuestra audiencia sobre estos temas importantes del acontecer venezolano. Osvaldo, buenos días, bienvenido, feliz año y gracias por estar en este primer programa del 2023. Un placer saludarte, Marjorie, feliz mañana para todos y bueno, deseándoles un próspero 2023. Osvaldo, muy acontecido este inicio de año. Estábamos de vacaciones, pero muy pendientes de todas estas noticias relacionadas con el mundo político. Este 2022 terminó con el cese de funciones del gobierno interino y pues la modificación de esta ley de estatuto para la transición tras la propuesta realizada por el G3. Quisiera que nos presentaras tu visión de lo ocurrido, cuáles fueron las razones para estos cambios y cuáles han sido las reacciones que se han generado desde ese momento. Bueno, lo primero fundamental es entender que para muchos las funciones del gobierno interino tenían que haber cesado hace algún tiempo o al menos trabajar en función del cambio de liderazgo, a pesar de que esta idea sistemáticamente fue rechazada, indicando que no era una situación sana cambiar todos los años en función de esta tradición que existe parcialmente dentro de la oposición de cambiar al presidente de la Asamblea Nacional cuando llega o se inicia ese ciclo legislativo los 5 de enero. La realidad terminó siendo que se impuso por completo una tesis que prácticamente tenía al menos un año, o yo creo que un poco más, tratando de generar estos cambios. Y estos cambios yo creo que venían atados a lo que claramente estaban buscando los partidos mayoritarios de la Asamblea del 2015, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, de generar dos grandes rutas. La primera ruta, simplemente que se reconozca o que se reconociera a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo. Yo creo que esto parcialmente está adoptado por la comunidad internacional, que también ha hecho cambios interesantes al respecto de Venezuela. Y por la otra parte, cesar en funciones el gobierno interino por completo, incluidas las representaciones diplomáticas, incluidos todos los comisionados presidenciales que venían haciendo vida, y tratar simplemente de concentrarse en tres grandes asuntos. La protección de activos en el exterior, por una parte, justamente la defensa, hoy está juntado de Citgo, de PDVSA Holding, de todos estos activos en el exterior, y el Banco Central de Venezuela, justamente por lo que tiene que ver con un juicio que está en Inglaterra. Ahora, yo creo que el punto fundamental es el entendimiento por una parte de la comunidad internacional que te interpretan que, bueno, tienen que, permíteme usar la frase, bailar pegado parcialmente con lo que haga la oposición, es decir, reconocer esta situación. Y por la otra parte, el proceso yo creo que más complejo de reconstrucción de confianza hacia la cara interna del país, sobre todo por supuestamente entrar en un año de primarias, en un año ciertamente crucial para la definición del liderazgo opositor. Sí, muy interesante todo lo que estás diciendo. Ya vamos a hablar de qué va a pasar con los activos de Venezuela en el exterior, pero me gustaría conocer tu opinión sobre cómo califica la comunidad internacional lo ocurrido, porque hablando de esas representaciones diplomáticas, por ejemplo, Carlos Vecchio, en representación de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, se pronunció en contra de esta medida y la calificó de un error histórico inconstitucional. Dijo que era un error político porque el único beneficiado en todo esto era Nicolás Maduro. Quisiera conocer tu visión. Mira, la posición de los actores que eran miembros del gobierno interino, la mayoría de ellos indican que había la necesidad de hacer ciertas modificaciones, desde algunos comisionados presidenciales hasta algunos embajadores. Recordemos que no todos tenían la misma capacidad de actuación y movimiento, y justamente en el caso particular de Carlos Vecchio, quizás tenía la representación más visible al estar justamente en el principal aliado del gobierno interino y uno de los grandes promotores de que en Venezuela haya un proceso de estabilidad, que haya un proceso de transición hacia unas elecciones libres, justas y transparentes, que ha sido quizás yo creo que el gran objetivo o el principal objetivo a perseguir por parte de la comunidad internacional, es porque hay otros
que lo hemos conversado en el pasado. Esos otros son relacionados con el tema migratorio y esos otros también están relacionados en temas energéticos y en temas de cooperación en la región, sobre todo para tratar de armonizar los temas geopolíticos. Pero volviendo al punto inicial, muchos de estos embajadores indicaron, mira, que se estaba dando un paso inconstitucional e incluso en el caso puntual de Voluntad Popular y por ser el partido del presidente y por ser uno de los partidos que estuvo liderando este proceso durante los últimos 4 años, prácticamente indicaron, mira, se está retrocediendo en una estrategia que claramente persigue es armonizar unas relaciones con Miraflores. Se persigue justamente lo que ellos califican de una violación constitucional de simplemente comenzar a jugar un juego completamente distinto al que se había planteado en el 2018. Aquí yo me permito poner una pausa. Ninguna estrategia está escrita en piedra. Todo muta. Y las condiciones que en algún momento crearon el gobierno interino, crearon ese reconocimiento internacional que si bien se mantuvieron y yo creo que siguen vigentes, y se mantuvieron durante estos 4 años, la realidad, la situación geopolítica llevó a cambiar. Y te pongo un ejemplo. El reconocimiento o el nombramiento de España de un embajador en Venezuela, del embajador Ramón Santos, por poner un ejemplo, lo que pudiera pasar también con otras naciones europeas de nombrar representantes o darles el estatus de embajador a sus encargados de negocios es una situación también importante. Yo creo que te están comenzando a indicar como que este plan no fue lo que me vendieron y yo creo que tenemos que trabajar en función de generar el máximo posible para que se mantenga un proceso de negociación en México, en Caracas, en donde sea, y que en paralelo se comiencen a construir esas condiciones de potenciales elecciones libres y justas. Yo creo que esto va a ser un proceso bastante lento, pero que está obligado a mantenerse sentados en la mesa por la presión de muchos actores. Sí, hemos visto también a Juan Guaidó pronunciarse sobre este tema y decir que lo más importante es que se convoquen estas elecciones libres y justas y se ponga una fecha para las primarias. Pero antes de entrar en esta materia, me gustaría conocer cuál es tu opinión, tu análisis sobre el hecho de que la oposición a través de la plataforma unitaria haya denunciado que Nicolás Maduro está utilizando aparentemente el Poder Judicial para amedrentar a la Asamblea Nacional del 2015 tras la orden de detención de estas 3 diputadas. Quisiera que nos dijera si este caso pudiese prosperar. Mira, no, la realidad no hay novedad. Cualquier persona que entre a la Asamblea Nacional, que sea miembro de su directiva o cualquiera de estos miembros del extinto gobierno interino, automáticamente se les dictaba una especie de orden de captura. Esto no es ninguna novedad porque tenemos 4 años viéndolo. Si ha prosperado o no ha prosperado, en algunos casos la persecución política ha hecho su efecto muy lamentable, pero aquí recordemos que tanto, bueno, las 3 diputadas, Dinora Figuera, Auristela Vázquez y la señora, disculpe un minutico, ay, se me fue, Marianela Fernández. Mariana Fernández, gracias. Un nuevo tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia, las 3 están en el exilio, ¿ok? Y esta situación simplemente, bueno, las protege. Lo que pudiera haber es probablemente decir, bueno, a través de Interpol coloca una alerta roja. Habrá que ver si efectivamente algunos países hacen eco de esa alerta roja de Interpol y si ellas se mueven en otros territorios, terminen siendo apresadas. Habrá que ver cuál es el estatus que ellas tienen en los países en donde están exiladas, porque si bien hay algunos que sí protegen, hay otros que no necesariamente dicen yo voy a seguir la línea que envíe Miraflores en relación con estas detenciones. Y acá lo curioso es que escogiste a 3 mujeres, cosa que yo creo que debió haberse hecho en el pasado, de tratar de tener mayor representación femenina en la directiva de la política venezolana, pero lo curioso es que las 3 están en el exilio. Y lo curioso es que esto fue una tesis que en el 2019, en el 2020, incluso en el 21 se planteó que tú pasaras la directiva por completo de la Asamblea Nacional al exilio
para tratar de tener una mayor movilidad y justamente poder articular toda la protección de activos en el exterior. Yo creo que esta tesis, que fue muy criticada por los tres partidos principales más mayoritarios, terminó ejecutándose en el año 2022. Muestra insisto, de que las estrategias no están escritas en piedra, y lo que en un momento pudiera ser no funcional, tiempo después simplemente decide adoptarse como la única estrategia posible. O sea, ¿tú ves como algo positivo el hecho de que se haya nombrado esta nueva directiva de la Asamblea Nacional, funcionarios o diputadas que estén en el exterior? O sea, ¿tendrían una mayor maniobrabilidad o luego de esta orden de detención va a limitar su participación en estos cargos? No, yo creo que tienen mayor maniobrabilidad. Yo creo que justamente, la Asamblea Nacional 2015 simplemente se va a concentrar, según sus palabras, no porque lo esté Ujú. indicando yo, en la protección de activos en el exterior. Y punto. O sea, caras adentro de Venezuela. Yo creo que la dinámica de los partidos políticos se va a concentrar en escogencia de un candidato presidencial, sea por consenso, sea por primaria, sea por encuesta, porque yo creo que sé que no es el tema que estamos conversando en este minuto, pero hay serias amenazas de que acá digan, mira, no hay primarias, punto, porque no nos convienen, o porque eso fue el acuerdo que negociamos, porque simplemente, bueno, me cambiaron las Osvaldo, condiciones disculpa la y quiera jugar interrupción. diferente. Quién lo dice? ¿La oposición? No, yo creo que esa es una idea que puede estar dentro de la oposición, dentro de las discusiones de la oposición. Y para mí una variable proxy, una forma de aproximación a esto, Ujú. es la lentitud en que la Comisión Nacional de Primarias ha podido actuar. ¿Ok? Entendiendo que con esa velocidad relativamente lenta, sin recursos, y en la cual la plataforma unitaria o el G3, porque yo creo que acá cambió la dinámica de entendimiento entre plataforma unitaria, G3 o el peso de voluntad popular o el peso de los partidos que se opusieron a estas dinámicas de la Asamblea Nacional de final del año 2022, te pueda estar llevando a una situación en la cual, miren, no nos conviene hacer primaria o vamos a darle todas las largas posibles porque necesitamos es generar un proceso completamente distinto de reacomodo interno de la oposición. Osvaldo, se había hablado de una fecha tentativa para mediados de año. ¿Qué ha pasado con esto? Ya hemos visto a varios líderes de la oposición pidiendo que se hable de una fecha en concreto. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué se dilata tanto el tiempo para anunciar esta fecha de las primarias? Mira, básicamente recursos. Básicamente, esto está atado de dónde salen los recursos para poder organizar esas primarias. Opción A, dentro del país. Opción B, con la participación de los venezolanos en el exterior. Porque los montos cambian. Incluso la participación del venezolano en el exterior obliga al entendimiento de cuál va a ser el mecanismo. Si ese mecanismo es telemático, si ese mecanismo es presencial. Eh, Punto, yo creo que importante es que esas primarias relativamente de mediados de año, yo creo que hoy, ojo, 9 de enero, estamos apenas comenzando el año, pero yo creo que las probabilidades son más altas de que esas primarias fueran en el último trimestre del año que a final del segundo semestre del primer semestre de este año, o sea, en junio, julio. En otros programas tú has hablado de la importancia de hacer el recorrido por el país, de presentar las opciones y de hacer como esta especie de campaña interna para que las personas puedan conocer a los precandidatos en este proceso de primarias. Quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Eso está andando? ¿Está paralizado? ¿Cuándo vamos a conocer a esos precandidatos? Hemos visto muchísimos precandidatos y se dice que algunos de ellos ya están en campaña, pero a ciencia cierta no tenemos clara ese consenso. Mira, a ver, sin una fecha cierta, muchos de ellos van a tratar de administrar sus recursos para mostrar una campaña formal o ampliada, yo creo que mucho más adelante. Es decir, en el periodo, supongamos, vamos a navegar en esta hipótesis de trabajo. Esas primarias son en octubre. Tú vas a ver una campaña probablemente arrancando en abril, aproximadamente unos 5 meses antes, con mucha fuerza. Hay otras personas que decidieron estar estos últimos días de diciembre en cuartel de invierno, o sea, literalmente readaptando sus estrategias.
no es un momento óptimo para que tú estés en la calle en campaña cuando el ciudadano está conectado con sus temas festivos, Navidad, Año Nuevo. O sea, estoy en mis vacaciones, Claro. no me estés fastidiando, no tengo la energía incluso para conectarme con estos temas proselitistas. Entonces yo creo que vamos a ver quizás ese comienzo o retomar esos recorridos por el país por muchos de estos precandidatos relativamente a partir del 15 de enero. Ok, que comienza ya a despertarse el país, a despertarse la dinámica natural de Venezuela. A pesar de que los problemas no cesan, a pesar de que incluso para hoy, por ejemplo, 9 de enero, ya hay gremios que están hablando de volver a activarse con temas de protestas. O sea, ya tú comienzas a ver de nuevo el sentimiento de que las situaciones no se modificaron con el inicio del año 2023 y cuando las situaciones es alto costo de la vida, bajos salarios, crisis de servicios públicos, eso continúa. ¿Qué vamos a ver? Yo creo que en el relativo corto plazo me refiero a este primer trimestre del año. Lo primero es la definición de candidaturas mucho más fuertes, que nuestros estudios, Frequency 58 de ORC Consultores, en el último corte que hicimos, que fue durante el mes de noviembre, nos quedó pendiente para conversarlo el año pasado, nos arrojó que las preferencias electorales, para comenzar, la asistencia a primarias, los altamente dispuestos a asistir a primarias era 24% del país. ¿Ok? De ese 24% del país, las preferencias estaban inicialmente en María Corina Machado, con un 35% de intención de voto. Le seguía Enrique Capriles Radonsky con 18%, le seguía Manuel Rosales con 11%, le seguía Juan Guaidó con un 8%. Básicamente estas son las cuatro personas que concentraban las preferencias electorales en el mes de noviembre, mediados de noviembre, una encuesta nacional, 2.5% margen de error, 95% confianza, 1.100 muestras. ¿Ok? Ahora, esto cambió. ¿Y por qué cambió? Porque probablemente tras la salida de Juan Guaidó del gobierno interino, es probable que Juan pueda perder fuerzas si decide ser candidato presidencial o candidato a las primarias. Primer lugar. Segundo lugar, si estás viendo un reacomodo del G3, es decir, un nuevo tiempo, Acción Democrática y Primero Justicia en función de la nueva estrategia de conducción política de la oposición, estos tres pueden imponerse en las condiciones o en lo que claramente puede haber primarias. Recordemos que un nuevo tiempo, Manuel Rosales, por ahora, no es candidato. Él ha dicho que él no sabe si va a correr, a pesar de que se indica que él pudiera tener intenciones y se ve a sí mismo como un potencial candidato, pero que no es el momento. El caso de Enrique Capriles, misma situación que viene acumulado con una situación de inhabilitación política, inhabilitaciones que pasan por un proceso de negociación en México y que te lleva a una agenda completamente distinta. El caso de Acción Democrática, Carlos Prosperi sigue recorriendo país. Habrá que ver hasta dónde puede elevar los niveles de conocimiento de su candidatura, incluso personales de conocimiento de él. Y el caso de María Corina Machado, esperando condiciones para claramente decir si va dentro de la primaria o no, debido a la participación del Consejo Nacional Electoral como organismo organizador de esas primarias. Entonces, en esta situación tú no tienes todavía claridad de estos cuatro candidatos que están punteando en la preferencia electoral con listas inducidas, no espontáneas, Uh -huh. ok, nombres dados, esta realidad te termina diciendo a ti que por ahora, yo creo que el juego está abierto. Por ahora, en la mente del elector pudiera conquistar cualquier nombre, pudiera ser Marjorie, pudiera ser Osvaldo, pudiera ser quien sea, por la posibilidad de irrupción en el sistema ante una situación de posiciones no tan claras si corres o no corres en las primarias. Osvaldo, me das el pie para la siguiente pregunta. Decías anteriormente que todo muta, ¿no? Quisiera conocer tu opinión sobre qué pasa con la oposición. Veíamos que del G4 pasaron al G3, ahora el fin del interinato. ¿Qué está pasando internamente? Siempre se ha hablado de la desunión, pero ¿qué ocurre dentro de la oposición en este momento? Mira, mi impresión es que se está generando el proceso natural
de realineación de cada una de estas facciones, de cada uno de estos grupos en coaliciones mucho más cerradas. Hemos tenido una coalición que se llamó Gobierno Interino desde el año 2019. Esa coalición venía achicándose. Algunos partidos comenzaron a hacer una fuerte crítica a situaciones dentro de ese gobierno interino, de esa coalición, y comenzaron a jugar tienda aparte. Lo vimos en el año 2020, lo vimos con mayor fuerza en el 2021, con las participaciones en ambos momentos electorales, ¿ok? Y lo que yo creo que estamos llegando ahorita es una decantación formal de quién es una oposición mucho más firme en sus creencias, quién es una oposición mucho más enfocada en una readaptación a la situación política actual que está imponiendo se está imponiendo desde Miraflores, quién es una posición política, eh, yo creo que con potenciales de alianza y de crecimiento, intentando ver las diferentes huecos del sistema para meterse e imponerse y consolidarse como la oposición mayoritaria, incluso partidos que están emergiendo, y probablemente algunos huérfanos que están tratando de ver si terminan de aliarse a otros partidos o terminan yo creo que de fallecer como partidos políticos, ¿ok? Yo creo que esta es una primera situación que estamos viendo, es la reestructuración de las diferentes coaliciones que hacían vida en ese gran colectivo, entre comillas, llamado oposición. Y digo entre comillas porque no existe una oposición única, no existe un bloque único, e incluso en el año 2015, en el mejor momento de esa unidad electoral, no unidad totalmente política o de propósitos, en ese momento no todos estaban navegando dentro de la misma idea, dentro del mismo concepto estratégico. Entonces, yo creo que en esta oportunidad lo que vamos a estar viendo durante estos meses es justamente la finalización de ese proceso de realineación de algunos actores en función de los intereses que consideran válidos para el 2023 y 2024. Sí, hay quienes dicen que hay que morir para renacer como el ave fénix. Ahí en la opinión pública hemos visto muchos mensajes que están manifestando que Juan Guaidó ha hecho críticas a la oposición al mismo estilo de María Corina Machado. ¿Es necesario esta revisión? ¿Ves este punto de encuentro, esta similitud en las críticas y justamente de la crítica se puede lograr algo positivo a futuro? Mira, hacer esas críticas en temas narrativos implica comenzar a hablarle a un ciudadano que dice, no me gusta lo que estoy viendo. Y yo te ofrezco desde mi posición algo completamente distinto a aquello. ¿Ok? Justamente esas críticas, depende de quién las emita, porque no todo el mundo tiene la autoritas para decir yo me considero lo suficientemente diferente a eso que tú estás viendo para efectos de atraer electores. Hay gente que no le importa, hay gente que simplemente dice, mira, es un tema más, yo creo que eso puede subsanarse, y hay gente que simplemente estas situaciones que vimos recientemente las aleja de la política y las aleja de la oposición. Habrá que ver el impacto en la próxima medición de opinión pública, cuánto pesó esto en ese sentimiento de autodefinición opositor duro, y que esto conlleva a una situación en la cual comienza de nuevo a crecer este gran bando, este gran bloque de no alineados. Pero esa crítica para algunos es necesaria para efectos de sus personajes, de sus ambiciones personales, de su posicionamiento como partido, de su posicionamiento personal. Y otros simplemente son críticas que dicen, bueno, necesito decir algo y prefiero criticar a emitir una crítica constructiva o emitir una propuesta o hacer un mea culpa. Yo creo que todavía la gente no está clara qué esperar del gobierno interino, si críticas hacia el sistema o un mea culpa de que falló. Ya para finalizar, una pregunta que teníamos en el aire, ¿qué va a pasar con los activos de Venezuela en el exterior, Osvaldo? Mira, por ahora lo que estamos viendo es que hay una voluntad del mundo, de la comunidad internacional, de proteger esos activos y de reconocer a la Asamblea Nacional y de reconocer esa directiva para efectos de la protección. Ahora, yo creo que hay una cantidad de temas en paralelo y estos temas en paralelo tienen que ver con
con el descongelamiento de fondos para atender la crisis humanitaria compleja, para meterlos en Venezuela a través, por supuesto, del sistema ONU, como se acordó en México, y dependiendo de la voluntad de mantenerse en la negociación, aumentar de 3.200 millones a mucho más, se habla de por lo menos pudiera ser a 5.000 millones, la posibilidad cierta de que estos activos entren en el tema venezolano para tratar de paliar esta crisis multidimensional que ha atravesado Venezuela en un periodo de 3 años. Yo creo que habrá que esperar el ver cómo la Asamblea Nacional a través de su nueva junta directiva logra generar esos procesos de reacomodo y de reentendimiento con la comunidad internacional. Osvaldo, gracias por este análisis tan interesante y esta actualización informativa en materia política. Más adelante pues conoceremos tus nuevas investigaciones para saber cómo atraer a la gente al mundo político, porque hay como una especie de desconexión, como bien lo señalabas, y bueno, ya veremos cómo evoluciona el tema del diálogo y la mesa de negociación. Feliz día para ti y feliz semana. Feliz día, un abrazo para todos. Era Osvaldo Ramírez. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten. De inmediato los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela para que tomen sus previsiones y ya volvemos con más de Buenos Días.